Un año más iniciamos el tiempo de Cuaresma y lo hacemos con este primer domingo del ciclo A, en el cual el Evangelio nos presenta a Jesús conducido al desierto por el Espíritu para ser allí tentado por el diablo. Va a vivir la tentación del cuerpo. Oye, Jesús, ¿no tienes hambre? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. O la tentación del Espíritu. Jesús, nadie te sigue, eres un pobre desgraciado. Mira, súbete a lo alto del templo, tírate y tus ángeles te recogerán. Y la gente te aplaudirá y te seguirá. También va a vivir la tentación del corazón. Jesús, ¿ves todos esos reinos? Pues todos te los daré si postrándote me adoras. Frente a estas tentaciones, ¿qué hace Jesús? Jesús no abrió la puerta de su vida al tentador. Jesús no traicionó su vocación. No desobedeció el plan de Dios. Y nos enseñó la respuesta que debemos dar continuamente al que nos intenta seducir. Hermanos, hoy comenzamos la Cuaresma y lo hacemos bajo el signo siempre presente de la tentación. La comenzamos recordando la debilidad de todo ser humano, porque todos somos débiles frente a la fuerza y a la fidelidad de Jesucristo, que es el que nos sostiene en la tentación. Somos totalmente conscientes que por el hombre viene el pecado. La consecuencia del ser humano se producen las guerras, la violencia, los odios, las despreocupaciones de los gobiernos por los más pobres, la falta de derechos humanos, los asesinatos. En cambio, a través de Jesucristo nos viene el perdón, nos viene la sanación, la salvación, el amor, la misericordia. Del hombre sale siempre un no a Dios y un no a los hermanos. En cambio de Jesucristo sale siempre un sí a Dios y a todos los que lo celebren como su Señor. El tentador busca e intenta apartar a Jesucristo del proyecto del Padre, o sea, del camino de su entrega generosa para hacer fácil el camino a seguir a los hombres. Intenta seducirlo para que deje el camino del Padre y escoja el camino del éxito, de ese éxito fácil, del poder, del dinero. Por eso Jesús va a mantener un duelo a muerte con Satanás. El Satanás va a intentar apartar a Jesús del camino de la cruz. Por eso lo intenta seducir con falsas esperanzas. Le ofrece el bienestar económico. Por eso le dice, oye,
¿Por qué no convierte las piedras en pan? O intenta seducirlo al estilo de showman, con un gran espectáculo o un gran milagro. Tírate de lo alto del templo y tus ángeles te salvarán y todos te seguirán. O también a través del poder y del dominio, solo con la condición de que lo adores, de que adores a Satanás. Estas tres tentaciones que le toca vivir a Jesús son las mismas que nos toca vivir a nosotros cada día. La diferencia es que Jesús rechaza decididamente todas estas tentaciones y ratifica la firme voluntad de seguir el camino que el Padre le ha trazado, sin compromiso alguno con el pecado o con la lógica del mundo. Mirad bien, hermanos, cómo responde Jesús a Satanás. Jesús no dialoga con el demonio, no lo hace. ¿Por qué? Porque Jesús sabe bien que con Satanás no se puede dialogar. ¿Por qué? Porque es muy astuto y siempre te va a llevar a su terreno. Por ello Jesús, en lugar de dialogar con él, se refugia en la palabra de Dios y le responde con la fuerza de esta palabra. Por eso, hermano mío, el demonio existe. Aunque muchos digan que no existe, el demonio existe. Y el demonio te conoce y sabe lo que necesitas y sabe dónde te aprieta el zapato. Por eso, cuando te sientas tentado, no intentes razonar con él. No intentes dialogar con él. Apóyate en la palabra de Dios. Y esto te salvará. Los seres humanos vivimos todos constantemente bajo el signo de la tentación. Jesús también le tocó vivir la tentación, pero no sucumbió a ella. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros, que Él no cayó en la tentación, no se dejó seducir, mientras muchos de nosotros caemos en la tentación constantemente. Incluso los hay que planifican con antelación la tentación. Os voy a contar un hecho curioso. En una ocasión un padre le dice a su hijo: mira, hijo, sé que vais a iros de excursión con los amigos, pero mira, te recomiendo que no te bañes en el río, que está muy peligroso este año. De acuerdo, papá, no te preocupes, no me bañaré. Pero cuando esa misma tarde el hijo vuelve a casa, lo hace con el bañador mojado. Y el padre le pregunta: ¿dónde has estado? Y el hijo, pues, le dice: pues bañándome en el río, papá. Pero no te dije que no te bañaras en el río. Sí, es cierto, papá, que me lo dijiste. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Pues simplemente, papá, porque llevaba puesto el bañador y no pude resistir la tentación. ¿Pero por qué llevabas puesto el bañador? Hombre, pues para estar preparado para nadar en caso de ser tentado. Sí, hermanos, muchos de nosotros vamos preparados para entrar en la tentación. Por eso el Señor
frente a Satanás nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, queridos hermanos, hemos de vivir en guardia, porque la fuerza de Dios nos sostiene en la lucha frente a la mentalidad del mundo, que abaja al hombre al nivel de las necesidades más primarias y le hace perder el hambre de lo verdadero y de lo auténtico, el hambre de lo bello y el hambre de Dios y de su amor. Sí, hermanos, hemos de vivir atentos. Recuerda además que, como está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque el camino de la fe pasa a través de la oscuridad, de la duda, y se alimenta de la paciencia y de la espera perseverante. Jesús recuerda también que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Hermanos, olvídate de todo aquello que te aparta de Dios. Deja tus esclavitudes, tus ídolos, las cosas inútiles, las cosas vanas, y construye tu vida sobre lo esencial. No te dejes engañar, no te dejes seducir. Tienes que saber discernir cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Dónde está Dios y dónde no está? Para que no te dejes atrapar y no te pierdas en medio de la noche. Queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma es una ocasión propicia para todos nosotros para poder recorrer este camino de conversión y confrontarnos con lo que el Evangelio nos está pidiendo. Que podamos renovar nuestras promesas bautismales y podamos renunciar realmente a Satanás y a todas sus seducciones. Aquí no se trata de vencer al demonio, porque no es así de fácil vencerle. Se trata de conectarte con Dios, de elegir hacer la voluntad de Dios, de manera que Él sea nuestro protector y nuestro guardián. El pecado nos aparta de la vocación de hijos de Dios, esa vocación que hemos recibido del Padre y a la que hemos sido llamados hijos de Dios. No somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Por eso, declararnos autónomos es declararnos independientes de Dios. Es romper la conexión con la trascendencia. Y eso nos va a llevar a vivir sin referencia a Dios. No podemos declararnos autónomos. No. Vivimos conectados, muy conectados a Dios. Si recordáis, el gran pecado de Israel durante su estancia en el desierto durante esos 40 años fue abandonar a Yahvé e irse detrás de otros dioses. Sí, ese fue el pecado de Israel.
Y ese es generalmente nuestro pecado. A Jesús, el Hijo de Dios, obediente y fiel a la voluntad del Padre, no le interesaban las riquezas, no le interesaba el pan, no le interesaba la fama, el prestigio, los aplausos. No quería constituirse el dueño del mundo. Jesús lo único que pretendía es ser verdadero hijo de Dios y poderse comportar como tal. Jesucristo no quiere seguidores porque puede convertir las piedras en un banco de alimentos. No. No quiere seguidores porque realmente Él puede hacer piruetas en el cielo y poderse tirar desde el pináculo del templo. Jesucristo no quiere seguidores a través de un poder ilegítimo. No. Lo que Jesús quiere son seguidores de Dios. Hombres y mujeres fieles a la voluntad del Padre. Por eso Jesús, guiado por el Espíritu, comienza su ministerio escuchando al Padre y obedeciendo al Padre. Ese Padre que un día le dijo en el bautismo: tú eres mi Hijo, yo te quiero. Hermanos, estas palabras son hoy también para ti. Y el Señor te dice: tú eres mi Hijo, yo te quiero. Por eso, estos 40 días y estas 40 noches son el regalo cuaresmal que la Iglesia nos ofrece para que podamos en este tiempo despojarnos de ese ajetreo cotidiano y podamos aprender a gozar del amor de Dios. Aprovechar este tiempo cuaresmal para intensificar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad con el Señor, nuestro diálogo con Él. Por eso llenemos este tiempo con más oración. Vivamos los tiempos de ayuno, especialmente de todo lo que es, de todo lo mundano y que nos aparta de Dios. Seamos más generosos en este tiempo de Cuaresma. Aprendamos a compartir, no de lo que nos sobra, sino de lo que realmente nos falta. Hermanos, ábrete de par en par a Dios. Ábrete a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Ábrete a tus hermanos, a esos que están contigo, que comparten la vida. Y aprende a darles tu tiempo. Sonríe, sonríes. No vale dinero sonreír. Expresa tu testimonio cristiano. Hay mucha gente que lo está necesitando. No te dejes llevar de la tentación. La tentación puede tener un halo atractivo. Por eso podemos caer con facilidad en ella. Por eso caemos en los brazos del enemigo y llegamos a olvidar nuestra condición de hijos de Dios, que es nuestra vocación, que es nuestra gloria y nuestra felicidad. Hermanos míos, dejemos que sea Papá Dios quien llene nuestra vida con su amor y su fidelidad. Y no aceptemos migajas de nuestro egoísmo y de nuestro enemigo, esas migajas que nos seducen y que intentan apartarnos de Dios.
Hermanos míos, que este tiempo de Cuaresma sea un caminar hacia Dios, un caminar de conversión, de dejar fuera de nosotros todo aquello que nos aparte del amor del Padre. Feliz tiempo cuaresmal a todos. Amén.